El escritor Julio César González va a pronunciar una conferencia en el Museo Poeta Domingo Rivero de Las Palmas de Gran Canaria sobre el naufragio del Valvanera en el año 1919, conocido como el Titanic español, ya que fallecieron casi 500 personas. Está con nosotros Julio César González para conocer más detalles de ese triste naufragio. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Julio, tú defines al Valvanera como el Titanic español, pero en versión pobre. ¿Por qué? Así es. Yo siempre he comparado, primero el Barbanera, hay que la gente no lo sabe y es triste. Es la mayor tragedia ocurrida en la Marina Mercante española de su historia. Bueno, yo lo comparo siempre con el Barbanera porque en este también murieron gente que iba a América, pero a diferencia del Titanic, donde iba lo mejor de una sociedad anglosajona en un viaje inaugural, pues bailando con sus fiestas y tal. Aquí eran pobres y emigrantes, la mayor parte de ellos canarios, que dejaban atrás a su familia, a sus padres, hermanos, hijos, para intentar hacer otra vida en la América y así matar el hambre que entonces estaban pasando sobre todo en las Islas Canarias, en realidad en toda España. Hay que tener en cuenta que estamos en 1919, España está ya en una decadencia, ya ha perdido sus colonias y está en una decadencia y el español necesita emigrar. Pero es que en Canarias aún más, porque en Canarias es que estábamos olvidados del mundo, estaba empezando el plátano y algo del tomate, pero eran 4 ingleses los dueños, pero el resto de la población tenía que marcharse. Entonces, ese Titanic, ese Barbanera, que era el buque de pasajes, que no era un cascarón, por cierto, como dicen por ahí, era un buen buque de 100 y pico metros de eslora, pues transportaba por 63 pesetas en unas condiciones, yo diría que casi infrahumanas, en una cuarta categoría, pues en total 1.200 y pico personas. Lo que pasa es que tuvieron pues la suerte, muchas, de quedarse en el primer puerto, concretamente en Santiago de Cuba, y el resto, el que siguió para La Habana, que eran 488, si contamos la tripulación, tuvo la desgracia de que nunca llegaron porque un ciclón o una tormenta tropical, yo estoy más ahora porque fue una tormenta tropical más que un ciclón, pues los hundió. Julio, ¿y por qué crees que precisamente este naufragio, que es el que ha tenido más víctimas en un hundimiento de un buque mercante español, es tan poco conocido? Sí, yo eso me quejaba de las autoridades, nosotros los latinos, yo debo decir que como marino sentí vergüenza ajena el día que no sabía, estando atracado en New Haven, Inglaterra, pues me llamó la atención que las banderas estaban, era un 15 de abril creo que era, ahora no sé, y me llamó la atención que las banderas de los barcos estaban todas a media asta, incluso la del consignatario y tal. Entonces cuando subió el despachante, el que trae los papeles a bordo, le pregunté, oye, ¿quién se ha muerto? Que vi que el práctico subió con un brazalete y tal, y me dice, pero hombre, ¿cómo puede ser que un oficial, porque el barco era bandera inglesa, la compañía se llamaba, por cierto, un nombre simpático, Cacique Navigation se llamaba. Bueno, dice, ¿cómo puede ser que un oficial inglés, me dijo, le digo, no, yo soy español, dice, bueno, o español, que no sepa que hoy es el día, se conmemora, en aquel tiempo no sé si era el 70 aniversario o algo así, o el 80, no me acuerdo, del hundimiento del Titanic, es la mayor tragedia, nosotros honramos a nuestros muertos, y entonces me echó el rollo, ustedes los españoles, tales que nosotros, y me echó la lección perfecta de que ellos, que todos se lo deben a la mar, le tienen un reconocimiento, incluso el ship tiene artículos, como todo el mundo sabe, el inglés es el SIP, ya saben que el artículo terminado, tan castellano o tan latino, no lo tienen ellos, pues al barco se lo dan. Y yo me metí en mi camarote avergonzado, ¿no? Y dije, coño, ¿y nosotros los españoles qué razón tienen? Y nosotros los españoles no tenemos tragedias que recordar, no tenemos que agradecerle a la mar, que ha sido nuestra fuente de riqueza durante tantos años. Entonces fue cuando me vino a la cabeza el Barbanera, que tengo que confesar que por aquel entonces yo era un joven oficial, estaba de tercer oficial en aquel barco, tendría 20 y algo de años. No conocía mucho la historia de Barbanera, sí, había oído hablar en casa, porque como era canario, en Canarias el tema de Barbanera se habla mucho, con mucho misterio, y sobre todo se decía, cuidado con los niños chicos, no se contaba. Yo había dado hablar algo, pero cuando, después de la lección que me dio aquel chico inglés, me propuse estudiarlo, y al empezar a estudiarlo, me di cuenta que allí había un montón de cosas ocultas. Primero, no se conocía, lo que usted me acaba de decir, no se conocía nada de eso. Y luego una serie de que a mí, como técnico, ya como marino mercante, como oficial del mercante, me sonaban a disparates, ¿no?
Yo no me podía creer aquello que el capitán, por ejemplo, decía que sabía que el barco estaba mal, o que tomó este rumbo, o que hizo esto. No. Yo como profesional empecé, digo, no, esto lo tengo que estudiar. Entonces me puse ya como técnico a ejercer, digamos, de caja negra de los aviones, que los barcos no tienen caja negra, por cierto. Entonces me puse a estudiar desde el año 2003 en serio, y llegué a hacer tengo mi propia tesis, y entre ellas pues desmonté que el barco se hundiera, como decían hasta entonces, el día 9. Yo he demostrado con hechos, y además muy largo explicar, bueno, largo no lo explico, pero se hundió el día 10. Pero desmonto todas las teorías que dicen que si el barco iba escorado, que si el capitán conocía que existía un ciclón, pero tal, que equivocó la maniobra. La maniobra, cuando hay un ciclón, es una maniobra de escuela, se estudia en la escuela, se llama maniobra de escape, y no corresponde. Entonces yo le busqué a todo eso, y no por ponerme al lado del capitán, o sea, a mi colega, pues voy a ayudarlo, no, por ver la verdad. Y yo creo que ha aportado bastantes verdades, y desde el año 2003 que vengo impartiendo esta conferencia todos los días de septiembre, como homenaje a estos valientes que un día perdieron la vida ya intentando mejorar a los suyos, pues incorporo cosas nuevas, no solo anécdotas, porque voy conociendo familiares que me cuentan cosas, sino propias de la navegación, y que yo, como técnico, he ido, digamos, dándole una... Es como que se pone a investigar el por qué un fuego, ¿no? Pues yo estaba investigando el por qué tantas cosas. No me entra en la cabeza que un capitán de la categoría del señor, de este capitán que ahora mismo se me fue el nombre en la cabeza, siempre lo tengo en la cabeza y ahora se me fue. Pero no me entraba en la cabeza un hombre que ya había comandado 2 barcos anteriores, y además viejos. Y con los barcos viejos digo, porque eso pasa como los pilotos. Yo tengo amigos que son pilotos de aviación y me dicen que es mucho más difícil pilotar una avioneta que un jumbo. Y yo les puedo decir que sí. Yo, que soy marino mercante, les puedo decir que es más fácil conducir un transatlántico, digamos, conducir entre comillas, que estar con la lancha mía que tiene 5 metros. Bueno, la lancha mía tiene 5 metros y un motorcito detrás pequeñito. Es más difícil maniobrar, se lo digo yo, que lo hago casi a diario. Pues así es. Julio, este barco, el Valvanera, lo cierto es que sufrió algunos percances y curiosidades casi desde el inicio de su construcción que hacían presagiar en cierta forma ese final tan trágico, ¿no? Es un esto propio de misterio. Yo tuve la gran suerte de conocer a doña Carmen Martínez de Pinillo, la hija y heredera de la compañía naviera Pinillo, ya muy viejita la pobre. La fui a visitar, cuando hice la mili, la fui a visitar a su casa. Ya estaba estudiando yo el caso de Barbanera, y entonces la fui a visitar a su casa de Cádiz, Santiago Terry número 2, era la calle, no me lo olvidaré nunca, y le pregunté para preguntarle y contarle cosas que me contara sobre el Barbanera. Ella estaba muy ilusionada en que alguien por fin se pusiera a estudiar el caso del Barbanera. Y doña Carmen me dijo que dice, ese barco era me decía él, un barco maldito, porque desde su construcción metieron la pata, escribieron se llama Valvanera, y tenía que llamarse las 2 con V, porque se refiere a la Virgen del Valvanera, del valle ahí en La Rioja, ¿no? Creo que hay un valle que se llama la Virgen de Valvanera, o sea, VV. Y sin embargo la segunda palabra la pusieron con B, es Valvanera. Y entonces ella decía, y eso lo hizo porque el ingeniero encargado del astillero era hijo de un pastor protestante y odiaba a los católicos. Y entonces la subsecretaria que estaba de pie me hacía así señas como que no le hiciera mucho caso porque se le iba a la cabeza. Dice, pero mi padre siempre decía, desde que el barco entre a la cuatrinal es los barcos cada 4 años y después cada 10 se hace una revisión, como los aviones más o menos, le cambiamos el nombre. El caso que no se cambió el nombre. Pero curiosamente, un buzo canario, por cierto, hace unos años, que se sumergió en el Pecio, que sigue allí estando a 12 metros de profundidad, pudo recuperar la B, fíjese qué cosas tan simples. Bueno, pues desde sus inicios, ese barco ya viene maldito, según doña Carmen Martínez de Pinillo. Y vamos a entrar más en detalles, aunque ya has esbozado algo. ¿Cómo se produjo el hundimiento? Bueno, el barco el barco está perfectamente, le digan lo que digan, está perfectamente hasta llegar al morro, el morro, frente al morro en La Habana, en el castillo todo el mundo se lo habrá visto, ahí en el malecón, el famoso morro aquel, y allí solicita práctico, pero le comunican desde la torre, por Morse, por cierto, le comunican que no puede entrar porque el muelle está cerrado de media tarde y que hay una tormenta que se está desarrollando, que ahí empiezan todos los misterios, se está desarrollando en el Golfo de México.
Yo ahí, sí, bueno, el mar estaba malo y efectivamente estaba cerrado. De hecho, había un barco atracado, no recuerdo si era el Sudamérica, el que estaba atracado eso, y oyó los bramidos de la sirena pidiendo práctico, ¿no? Entonces se le contestó, le dijo que no podía entrar, que capeara el temporal fuera. Bueno, esto es un programa que lo oyen muchos marinos, pero para los que no son marinos, capear el temporal es una forma de aguantar la mar, ¿no? Es, en fin, una maniobra colocando la mura, bueno, en fin, no voy a dar con tecnicismo porque si no me vuelvo loco la gente, pero es una maniobra para eso. Entonces le dijeron que capeara el temporal fuera. El capitán efectivamente toma rumbo norte, en principio, yo conozco la zona, me parece perfecto, ese rumbo norte, digamos, fue separarse de la costa, pero incomprensiblemente ya no se sabe más nada de él hasta que después aparece ya en el Bajo de la Ballena, a 30 millas de Cabo Quay. El Bajo de la Ballena hay gente que le llama el Bajo de la Media Luna, es un bajo de arena que hay allí, ¿no? ¡Bum!, donde ya se hunde, bueno, no se hunde, nadie lo vio, porque desapareció, era a las 7 de la tarde, pero ahí viene uno de los misterios. Un capitán con la experiencia del señor Cordero era el apellido, sí, el Cordero, efectivamente se separa de la costa, pero yo soy capitán en ese momento y lo que no se me ocurre, sabiendo que hay un ciclón, o digamos ciclón, perdón, yo dudo ya lo del ciclón, yo creo que fue nada más que una tormenta tropical, pero la tormenta tropical que se forman, ahora están de moda, todo el mundo las ha visto en televisión, se forman en el Ecuador, y se habrán fijado que todas caminan hacia el norte, pero girando hacia la provincia de California, hacia la península de California, perdón, de Miami, la zona etcétera, así, y se escapa. Entonces este hombre de alguna forma se fue encima del ciclón. Y eso precisamente es lo que hay que evitar. Yo hubiese sido, primero, localizar eso, que es muy fácil. En aquel tiempo, hombre, hoy tenemos los satélites que nos dicen dónde está el ciclón, el ojo, y nos hacen maniobrar perfectamente. Pero en aquel tiempo había otro sistema, que era, por ejemplo, con una carta náutica, y mirando la presión, tomando el tiempo, mirando una serie de cosas, la dirección del viento, una serie de parámetros técnicos. Se podía perfectamente situar dónde estaba la tormenta. Y desde luego, ese rumbo no es el correcto. El correcto sería, efectivamente, separarme de la costa, primero hacia el norte, y luego hacia el este, pero además con toda la máquina que pudiera, aunque estaba fastidiado. Y este hombre no, este hombre tira rumbo norte y luego aparece a 30 millas. Por lo que yo mantengo, y no es por echarle un cabo al capitán, y ahora digo por qué mantengo esto, que este buque se echó encima de la tormenta y tocó fondo en el Bajo de la Ballena, pero arrastrado. Yo creo que tuvo una pérdida total, una pérdida de máquinas, se quedó sin máquinas, sin corriente eléctrica. Y eso lo mantengo porque no hubo una llamada de un SOS, una emergencia, no hay nada. Y después otra de las cosas es que el barco está completamente cerrado, ni siquiera un bote salvavidas, estaba todavía en los pescantes. Bueno, los pescantes son las gruitas estas, los ganchitos donde se van los botes colgando, lo habrán visto todo el mundo, se llaman pescantes, ¿no? Pues no dio tiempo a eso. Entonces, yo estoy convencido que se quedó sin máquina y la fuerza del viento, que cuando se trata de una baja térmica, como es eso, gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, le dio de popa y lo empujó. Pues yo creo que le dio un avance de unos 4 o 5 nudos y lo empujó hasta ese bajo, porque lo que está claro es que el capitán, que no sería ningún tonto, sabría que allí había un bajo, ¿no? Y un bajo que además, en marea baja o cuando hay así ciclones, casi se ve romper el agua, porque está nada más que a 12 metros de profundidad. Y luego, la prueba que fue una cosa rapidísima es que todos los pasajeros quedaron dentro, el barco está completamente sellado, actualmente está escorado a babor es la izquierda, para los no entendidos, a babor, y todo completamente sellado. Todos los cuerpos, o sea, los 488 personas, están dentro de ese, incomprensiblemente y vergonzosamente para España, que no hemos hecho nada en 98 años, no hemos hecho nada por rescatar esos cuerpos. Yo creo que eran dignos de por lo menos hacerle un homenaje. Yo sé que eran unos desgraciados, unos pobres muertos de hambre, no eran lo mejor que del Titanic, que habrán ido robots, ya han hecho fotografías, han hecho una película, la camarera del Titanic. Pero no solo eso, sino a cualquier niño inglés que se le pregunta sobre el Titanic, te da toda clase de detalles. Y nosotros podemos preguntar en España, y el 80%, bueno, de las personas mayores, un 80%, y de los jóvenes, el 100%, no saben que
existió un Titanic español y que tenemos 488 compatriotas, valientes compatriotas, que no eran golfos, no, fueron allí a hacer más grande España, coño. Fueron a trabajar, a ganarse la vida como siempre hemos hecho los españoles. No fuimos a robar ni nada y no consiguieron esa gloria. Yo creo que se merece un respeto y no lo hemos conseguido. Julio, precisamente desde la Real Liga Naval Española, tú eres uno de sus delegados, estáis preparando una serie de actos, ¿no?, para conmemorar el centenario del naufragio del Valvanera. ¿En qué consisten? Sí, así mismo también, hoy me agrada y además me alegro mucho que me hagas la pregunta porque yo estoy realmente entristecido. Efectivamente, la Real Liga Española, la Real Liga Naval Española, que yo soy su delegado aquí en la provincia de Las Palmas, de Gran Canaria, de Las Palmas, perdón, y junto a la económica de Amigos del País y algunos que otros entusiastas, hemos pensado que como dentro de 2 años, se cumple el 100 aniversario del Barbanera, sería muy buena cosa fletar un barco, esto que ya incluso lo teníamos apalabrado con una compañía, para hacer el mismo recorrido que hizo el Barbanera entonces. Y una vez llegado al lugar, mientras suena la salve marinera, y eso para los creyentes o no creyentes es igual, la salve marinera es la salve de los españoles. Mientras suena, hacer un homenaje a esos valientes, tirar un ramo de flores, eso sería un reconocimiento además. Decirle que sí, coño, que todavía nos acordamos de ellos, porque fueron valientes, porque no se rindieron ante la adversidad que les ofrecía el año 1919. Bueno, pues a pesar de eso, tengo que decir que por parte de las autoridades, que en definitiva son los que tienen que dar el primer empujón, porque yo quería, un crucero cuesta mucho dinero. Entonces, nuestra idea, perdón, porque es que yo me lo tomo las cosas con tanta pasión que ya las hago mía, ¿no? Pero nuestra idea era hacer un crucero tipo inserso, que pudiera ir, que fuera tan barato que pudiera ir todo el mundo. Entonces, para eso necesitábamos, claro, pues subvenciones estatales. Yo empecé, por ejemplo, por el Cabildo, el Cabildo de Gran Canaria, y me pegó el primer bofetón. El primer bofetón fue que el consejero, y lo digo así, y me alegro que me oiga, o que me escuche, porque es verdad, el consejero me estuvo tomando el pelo casi 3 meses, hasta que le dije que por fin que no me recibiera, que ahora soy yo quien lo recibo a él, pero cuando a mí me dé la gana. Porque me decía que sí, que no, ya harto de estar llamándolo, quiero contar el proyecto, porque es que él lo conocía. Pues me dijo así mismo la señorita, dice, don Julio, no sea usted pesado, ya lo llamaremos. Entonces, que un funcionario me diga a mí, porque en definitiva un funcionario un funcionario se saca las oposiciones, que un político me diga a mí, a un contribuyente, que ya lo llamaremos. ¿Cómo voy a llamar? Soy yo que lo tengo que llamar a él. Así que lo mandé, y perdón la expresión, al carajo. Y ahora voy a aprovechar una cosa, ya que estamos en Radio Nacional de España. La palabra carajo, para que lo sepa todo el mundo, no está mal dicha. El carajo es la cestita aquella que llevaban las naos que iban a América, es donde se decía tierra, es la nao aquella, ahí, eso es el carajo. Así que no se asusten cuando me oigan decir carajo, Cualquier marino lo sabe, pero yo sé que los demás no y se asustan. No, pues carajo es la cestita que llevaban las naos en el palo mayor, ahí es la cestita. Por eso de ahí viene la expresión de vaya usted al carajo. Pues después de esto me fui también a Tenerife, a otro político, que según me dijeron, con este ya verás tú, como todo esto tiene que ser política, pues ese me dijo que le pasara por escrito el proyecto. Le pasé como 7 hojas explicándole con detalle, y ni siquiera se dignó a contestarme. Entonces yo estoy un poco decepcionado, me dirigí a mi director de la liga diciéndole que yo abandonaba porque me da vergüenza ajena, me da vergüenza que no reconozcamos eso. Y yo sé por qué los políticos no quieren moverse en esto, porque esta gente eran unos pobres desgraciados, no eran ni gente importante, digamos, y hace 98 años que se ahogaron, y ya ni sus nietos se acuerdan de ellos. Entonces esto no les reporta ningún voto, ni siquiera en épocas de elecciones. Tengo que decirle que hace 10 años yo conseguí, por medio de una concejala amiga mía, Nardi Barrio, que fue diputada nacional, por cierto, conseguí que el Ayuntamiento de Las Palmas, por unanimidad, aprobara hacer un monumento al Barbanera. Bueno, creo que fue hasta aplaudieron aquel día. Bueno, pues han pasado 10 años. ¿Usted ha visto el monumento? Pues yo tampoco. ¿Y sabe por qué? Pues yo estoy seguro que el día que se sentaron a ver bien la cosa, dice, pero ¿estos qué son? Aquellos desgraciados que están ahogados ahí, eso no se acuerda ya nadie de ellos, esto ya no sirve para nada. Y entonces pusieron a un balón de fútbol, que posiblemente era más importante, porque era la época que estaba España jugando el Mundial. Así de triste y enfadado estoy, pero esa es la realidad. Eso está en el aire porque las autoridades no quieren implicarse. Pues Julio César González... Y yo agradezco que me haya permitido el denunciarlo así públicamente, porque ya no tengo, por edad, ya no tengo ganas ni voluntad de enfadarme. Pero sí, esto es un tema que me irrita enormemente. Es falta de patriotismo, es la palabra. Pues Julio, marino mercante y ahora escritor, yo de verdad te agradezco muchísimo que
nos hayas acercado a la historia de este buque, ese trabajo ímprobo para rescatar del olvido una parte tan importante de la historia marítima de nuestro país. Ha sido un placer tenerte aquí hoy. Antonio, si me permites un segundo, porque para mí sería muy Por importante supuesto. para esto. Yo quisiera, es muy cortito, yo en el año 2000 todavía estaba navegando, y además por eso tiene mucho valor, porque fue en esa zona, le hice un homenaje, un poema al Barbanera, sabes que escribo, hice un poema al Barbanera y en todos los 10 de diciembre lo leo en mis conferencias. ¿Me permites que lo haga para España, para que lo lea? Es un poema mío, yo no soy ningún escritor ni ningún poeta importante, pero sí te puedo decir que fue escrito con el alma. Por supuesto. Si me permites te lo leo. Mira, Valvanera se titula precisamente. Me han vuelto a hablar de vuestra tragedia, la mar de media tarde. Ese mismo Caribe que a veces se embravece con las más violentas pasiones, pero que con el tiempo va quedando llano y sereno, dejando su cariño entre las espumosas olas inertes. La misma mar que desde muchos veranos os arrulla sin cesar vuestro sueño, la que nunca os olvida, la que nunca desaparece. Mar que os arrastró al cielo, aduciéndolo cual ciclón atlántico fuere. Día tras día, año tras año, os recordamos, sin pretender contar las horas, para así volver siempre a besar las mismas almas que ya partieron. Aquellas que cada 10 de septiembre nos recuerdan que la mar os quitó la vida. ¿O acaso os la dio? Porque el amor de Dios, ilimitado como alma marinera, os acompañará por toda la eternidad. Víctimas del Barbanera, siempre estaréis vivas en nuestros corazones. Pues precioso, y desde aquí nuestro pequeño granito de arena para recordar a esas casi 500 víctimas del naufragio del Valvanera. Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Me has hecho un gran favor y una gran labor, porque ya te digo, ojalá esto llegue a alguna conciencia de algún político y diga, sí, hombre, tenemos que recordar a esa gente porque no son menos importantes que los del Titanic. Los del Titanic lo único que tenían era más dinero, pero eran también personas. Estos eran compatriotas, españoles, por cierto, la mayor parte canarios.